Hermanos, buenas noches. Buenas noches. Gracias a Dios que nos permite estar aquí una vez más. Sean bienvenidos todos quienes han llegado y que no estuvieron hace un rato, pero damos gracias al Señor que podamos tener este tiempo con todos aquellos que se han dado a la cita en este momento. Mi nombre es Luis Eduardo Ángeles, soy pastor, para los que no escucharon la primera ocasión, porque era para la iglesia local, pero soy pastor en el estado de Hidalgo, de Comunidad Cristiana Sendas Antiguas, desde hace 9 años, por la gracia del Señor. Mi esposita Vanessa, que está aquí, me acompaña también en esta ocasión y damos gracias al Señor que nos permite estar aquí una vez más con ustedes. De igual manera sirvo como director general para el Ministerio Living Waters en español, para lo que es Latinoamérica y España. Y es un privilegio para mí una vez más compartir este tiempo con ustedes. Y me ha tocado compartir en este tiempo, en este momento, uno de los temas, pues yo creo que todo cristiano valora, aprecia y ama, que es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el tema que quiero compartir con ustedes. Y creo que como cristianos nosotros tenemos en claro que el mensaje del Evangelio es el mensaje central de las Escrituras. A lo largo de las Escrituras de la Biblia, que sabemos que contiene 66 libros, 27 del Nuevo Testamento, 39 del Antiguo Testamento, hay un hilo conductor que nos lleva a lo largo de todas las Escrituras, y es el plan redentor de Dios. Es la voluntad de Dios en su providencia y misericordia de enviar un Salvador para todos los hombres, Jesucristo. La razón por la cual Dios envía un Salvador es porque Dios miró que el ser humano se encontraba en una condición incapaz de poder hacer algo por sí mismo. Yo siempre lo he visto así. Si el hombre por sí mismo fuese capaz de hacer algo a su favor para hallar la gracia delante de Dios en la salvación, Cristo no hubiese venido, no hubiera sido necesario que Cristo viniera. Simple y sencillamente, como lo decimos, sálvese quien pueda. Pero la realidad es que el ser humano no puede hacer nada a su favor. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que conocer la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre. Y antes de entrar a ese tema, a ese punto, me gustaría que pudiésemos orar y poner este tiempo en las manos del Señor, y que me acompañen a orar, si está en sus corazones, también pidiendo al Señor por mi vida, para que pueda yo ser útil en este momento en las manos de Cristo, para ser de bendición a ustedes y poder dar este mensaje de una manera clara, precisa a sus corazones. Amén. Pues vamos a orar. Señor, queremos en esta noche, con toda humildad, presentarnos delante de ti. Tu palabra dice que tú eres el Santo, Señor, y que nosotros tenemos gran necesidad de ti. Reconocemos hoy eso. Damos gracias porque la razón y el motivo por el cual nos encontramos esta noche en este lugar reunidos eres tú. Es tu palabra, es tu gloria, Señor. Y con temor y toda reverencia queremos abordar el tema de tu evangelio, tu mensaje, las buenas noticias de salvación que viniste a dar, Señor, en medio de los hombres, con el propósito de que pudiésemos conocerte a ti. Señor, gracias por tu glorioso evangelio. Gracias por tu preciosa palabra y por la más grande provisión que has dado a los hombres para poder ser salvos, la vida de tu Hijo. Señor, hoy nos humillamos delante de ti. Reconocemos que tú eres el soberano creador de los cielos y la tierra, y que nosotros solo somos polvo. Visítanos esta noche, Señor. Habla a nuestros corazones. Confírmanos y guíanos a toda verdad de las Escrituras. Como dice tu palabra en Proverbios, no queremos apoyarnos en nuestra propia sabiduría. No queremos ser de aquellos que se apoyan en su propia prudencia. Queremos descansar en Cristo y sus promesas. Por eso hoy, Señor, nos abandonamos en tus brazos, en tus manos, sabiendo que tú tienes un cuidado especial de cada uno de nosotros. Damos gloria a tu nombre y damos gracias por tu bendita palabra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre ante el cual toda rodilla se doblará y confesará que eres el Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos,
Primera de Corintios, capítulo 15, les invito a buscar esta cita, nos va a demostrar el Evangelio según San Pablo. Y van a decir, ¿cómo que el Evangelio según San Pablo? Porque solo conocemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, es evidente que si Pablo es el autor de una tercera parte del Nuevo Testamento, con 13 cartas, tiene algo que decir al respecto. Y nosotros podemos encontrar en 2 versículos, de hecho son el 3 y el 4 del capítulo 15 de Primera de Corintios, cómo es que Pablo expresa y manifiesta lo que es el mensaje del Evangelio. En la introducción de este mensaje, hermanos, yo les hablé acerca de la naturaleza del hombre y la naturaleza de Dios. ¿Por qué razón se dio la necesidad de que el Evangelio exista? ¿Por qué se da lugar a que Jesucristo tenga que venir haciéndose hombre? ¿Qué dio lugar a la encarnación de la segunda persona de la Trinidad? Bueno, la razón es que todo ser humano cayó de la gracia de Dios. Destituidos de su gloria, nos enseña Romanos 3:23. Esto quiere decir que se cumple lo que enseña 1 Corintios 15:22. En Adán todos mueren. Es una sentencia forense, una declaración de Dios sobre toda la humanidad. Hemos caído de la gracia de Dios. Por eso es que encontramos maldad, encontramos designios de continuo en nuestro corazón hacia el mal, como en la generación de Noé. No somos diferentes a ellos. De hecho, si tú y yo somos descendientes de Adán y no del mono, entonces el pecado está en nosotros. Es algo que está ahí, permanece y prevalece, y podemos darnos cuenta todos los días que está ahí. Hace rato hablaba con algunos de mis hermanos y les decía, cuando nacen sus bebés, ¿qué les enseñas a sus niños? ¿Qué le enseñan a sus niños? ¿A hacer el bien o a hacer el mal? No, pues a hacer el bien. Claro, porque el mal ya lo traen. Es por naturaleza. No es una cuestión que nos inventemos nosotros. Por naturaleza somos malos. Ahora, quiero aclarar algo. Todo ser humano ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Eso significa que el ser humano porta la imagen de Dios, aunque es una imagen corrompida o distorsionada por causa del pecado. El ser humano, como tú y yo, tenemos capacidades de hacer altruismo, es decir, ayudarnos unos a otros, de hacer buenas obras, de ofrendar dinero para hospitales que tratan el cáncer, ayudar a una persona de edad avanzada a cruzar la calle. Todo ese tipo de manifestaciones de bondad sí están en el hombre, porque el hombre preserva la imagen de Dios. El problema es que cuando Adán peca, siendo la cabeza, porque si nos damos cuenta, no es cuando Eva comió del fruto, sino cuando Adán comió. Es cuando entra el pecado. Y hubo una sentencia ahí: el día que comas del árbol del bien y del mal, ciertamente morirás. Bueno, sabemos que al comer Adán no murió de inmediato, pero ¿qué entró? La decadencia del cuerpo humano a través de la enfermedad y eventualmente la muerte. De hecho, todo ser humano al nacer comienza su primer día hacia la muerte. Esa es la realidad. Esa es la condición del hombre natural. Ese es el lugar donde nos posiciona el ser hijos de Adán, y no podemos escapar de esa situación. Es entonces que es evidente que la condición en la cual se encuentra el hombre, Dios provee primero un medio, no para salvación como tal, sino solo para mostrarle al hombre su condición delante de él. Por un lado tenemos a Dios, que es santo, santo, santo. Y por el otro tenemos a un ser humano creado a su imagen, pero que ha caído de la gracia del Señor. ¿Qué es lo que hizo Dios primero para tratar con el corazón del hombre? Introduce su ley en el mundo. La ley, las obras, el trabajo y el esfuerzo del hombre para tratar de reconciliarse con Dios. De hecho, la palabra griega religare, de donde viene religión, es el intento o esfuerzo humano para poder reconciliarse con Dios. ¿Y qué creen? No podemos hacerlo. Ningún ser humano se puede reconciliar con Dios por sus propias obras o méritos personales. Es entonces que esto da lugar al nuevo y mejor pacto que conocemos como el pacto de la gracia en el Señor Jesucristo. Es Dios proveyendo el medio a través del cual nosotros sí podemos accesar al perdón de Dios. Y no solo al perdón, sino a la reconciliación con Él y la restauración al modelo original antes de la caída en el huerto del Edén. En otras palabras, mis amados hermanos, el mensaje del Evangelio, que conocemos como Evangelium, que es las buenas nuevas,
proviene de una palabra que nos habla de las buenas noticias. Pero para poder nosotros aceptar y reconocer las buenas noticias de parte de Dios, tenemos que también conocer primero las malas noticias. Las malas noticias son precisamente las que acabo de mencionar, que estamos todos destituidos de la gloria de Dios. De hecho, Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo aborda el tema de tal forma que nos deja ver que, como está escrito, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Eso, hermanos, nos deja ver entonces la esencia de la naturaleza del hombre. El hombre natural, el hombre no regenerado, el hombre que no ha sido salvado, el hombre que Dios permite que camine en el curso de su vida en ese estado natural. Si el ser humano nace, crece, vive y nunca procedió al arrepentimiento y confesión de Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, el curso natural será eventualmente morir e ir a condenación eterna. Ese es el curso natural. No hay otra opción. Porque la Escritura lo establece así en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Y Dios, mis amados, es juez justo. Y además enseña la Escritura, Dios o Jehová es juez justo, y Él está airado contra el impío todos los días. Asimismo, San Juan capítulo 3, versículo 36 nos dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces podemos darnos cuenta que sobre este mundo impío hay una ira santa de Dios, y aguarda este mundo una sentencia final, un juicio final. Y todos los que leemos las Escrituras sabemos que la Biblia también nos habla de juicio, ¿verdad? La gran diferencia es que Jesucristo puede fungir como tu juez o como tu abogado. La Escritura dice, hijitos míos, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero la única manera de poder ser protegidos, guardados, preservados por Cristo, y quiero decirles una cosa, Jesús como abogado nunca ha perdido ni perderá ningún caso. Pero algo sí es seguro, hermanos. Si Cristo no es tu abogado, será tu juez. Y aunque tú digas conocerlo, si Él no te adoptó como hijo, Él te dirá, nunca te conocí. Apártate de mí al fuego eterno del infierno. Entonces nos damos cuenta que el mensaje del Evangelio no solo se trata de decir que conocemos a Dios, sino que Dios te conozca a ti. Y esa es la esencia de la adopción. Porque nosotros consideramos la religión tradicional, pensemos en el catolicismo romano, que es la religión tradicional que existe, que ha predominado por siglos. El catolicismo romano nos enseña, todos somos hijos de Dios. La pregunta sería, bueno, si todos somos hijos de Dios, entonces ¿por qué hay gente en el infierno? No tiene sentido. O por el otro lado, la esperanza que el catolicismo romano tiene es también el poder morir y pagar una sentencia temporal en el purgatorio, cosa que no está en las Escrituras. Porque Hebreos 9:27 establece que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, el purgatorio implicaría que si yo en este mundo no fui lo suficientemente bueno para alcanzar la salvación delante de Dios, entonces tengo que ir a un lugar para purgar cierta sentencia y después ser liberado e ir al cielo. ¿Saben cómo le llamaríamos a eso? Salvación por obras. Y eso no es bíblico tampoco, porque afrentaríamos al Espíritu de gracia. La Escritura, por lo tanto, nos enseña en Efesios capítulo 2, versículo 8, que somos salvos por gracia a través de la fe. Esa parte la entendemos, pero por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque nadie puede llegar delante de Dios y decirle, Señor, yo fui lo suficientemente bueno, mira cuánto me guardé para ti, merezco estar aquí. No, hermanos, ninguno lo merece. Siervos como David, como Abraham, hombres grandes del Antiguo Testamento que encontramos a lo largo de las Escrituras, confesaron su rebelión, su maldad, su pecado y dijeron, soy miserable. El mismo apóstol Pablo, miserable de mí. Soy hombre vendido al pecado, a la muerte. Porque ese es el objetivo principal del Evangelio, llevarnos a reconocer nuestra condición natural,
Ahora, ¿cuál es la naturaleza de Dios? La naturaleza de Dios es que Él es completamente apartado de lo que es esta creación. Y podrías pensar, ¿cómo estaba separado de su creación? El punto es que cuando el hombre pecó, toda la creación cayó junto con Adán. Eso significa entonces que todo lo que existe a nuestro alrededor está corrompido por el pecado. Aun cuando oramos, pecamos. Cuando adoramos al Señor, pecamos. Y podríamos pensar, ¿cómo es posible eso? La pregunta es, ¿amas a Dios sobre todas las cosas todo el tiempo, 24/7? ¿Realmente tu adoración a Dios y tu devoción a Cristo es tal que no se puede hallar ningún engaño en tu boca ni pecado? ¿Saben? El único que logra eso se llama Jesucristo. Y por lo tanto, hermanos, necesitamos de la gracia del Señor a través de Cristo. Dice aquí, 1 Corintios 15, donde les invité a abrir las Escrituras, versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Esto es algo digno de llamar la atención porque Pablo no está inventando las cosas. Él está recibiendo el mensaje directamente de Cristo. Y Cristo le revela el Evangelio y dice así, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Cristo, mis amados, debemos saber que en su encarnación, en su vida aquí entre nosotros, por 33 años y medio, cumplió más de 430 profecías de Él citadas en el Antiguo Testamento. Profecías precisas como dónde había de nacer. Hermanos, eso solo puede ser inspiración del Espíritu Santo. Revelaciones perfectas, pero el evangelio que está predicando aquí Pablo es digno de llamar la atención porque está diciendo, yo esto recibí y es lo que yo les enseño. Y creo que hoy, mis amados hermanos, en el siglo XXI, debemos preservar el mensaje puro del evangelio. Y nos dice que Cristo murió por nuestros pecados. Eso significa que tú y yo somos pecadores. Y que si tú y yo nos atrevemos a decir, no, yo soy lo suficientemente justo para ir al cielo, quiero decirte lo que enseña Primera de Juan. El que dice que no tiene pecado le hace a él mentiroso. Entonces, hermanos, el evangelio es un mensaje que trastorna la vida del ser humano, que le quita su autojusticia de pensar, yo pensaba que era tan bueno, que yo era el hijo favorito de Dios, que yo merecía estar en la presencia de Dios. Hermano, la realidad es que ninguno de nosotros es digno. Digno, no. Solo Cristo. Solo Cristo es digno de la adoración de su iglesia. Solo Cristo fue digno de ser ofrecido en sacrificio por nosotros. Entonces, Cristo murió por nuestros pecados. Y eso es algo literal. Ahora, ¿qué hizo Dios? ¿Cómo obró Dios de tal manera que pudiéramos nosotros acceder a esta gracia? Porque el mensaje del evangelio no ha cambiado, hermanos. Nosotros llevamos predicando, al decir nosotros me refiero a la iglesia de Cristo. Llevamos predicando 21 siglos el mismo mensaje. El mismo apóstol Pablo le enseña a la iglesia de los Corintios, cuando yo llegué con ustedes, no me propuse llegar con ustedes con excelencia de palabras o elocuencia de sabiduría, sino que no me propuse ninguna otra cosa, sino predicar a Cristo y a este crucificado. ¿Qué implica eso? El evangelio de Cristo, el mensaje central. Todas las cosas giran en torno del evangelio de Cristo. Y la doctrina suprema de la redención que encontramos en las Escrituras es la doctrina de la justificación. Dios decretando sobre un ser humano completamente pecador, perverso, depravado y destituido de su gloria, una sentencia que ahora le adjudica la posición de justo, santo e hijo. ¡Wow! ¿Cómo logra eso Dios? A través de ofrecer un sacrificio sustituto por nosotros. Y ese sacrificio, como lo eran los corderos del Antiguo Testamento, tenía que ser un sacrificio perfecto. Cristo fue perfecto en todos sus caminos, mis amados. Porque Cristo fue ofrecido en rescate nuestro. La unión hipostática de Cristo, que implica que son dos naturalezas en un mismo ser, 100% hombre, 100% Dios, en una persona, Jesucristo. De manera sobrenatural, el Espíritu de Dios fecunda un óvulo, María. Ese santo ser que nacería sería llamado Hijo del Altísimo.
Desde ahí comienza el proceso de redención. ¿Cómo? Sí, claro. Porque entendemos que hay un pacto antes de la creación, donde la misma Trinidad se ofrece en rescate por nosotros. Porque estas son verdades bíblicas, hermanos. Podríamos pensar en este momento, y quizá no lo has meditado, pero si Dios sabía que el hombre caería en pecado, pues ¿para qué creó al hombre? O si Dios sabía que Eva y Adán iban a comer del fruto, pues ¿para qué les pone el árbol ahí? Pues podríamos pensar en ese tipo de cosas. Pero no es más bien entonces que podemos ir un poco más allá y pensar, si Dios es soberano y si Dios es todopoderoso, porque si no lo es, no sería Dios. Si Dios tiene esos atributos, entonces Dios creó su creación perfecta, pero con la capacidad de caer. ¿Y qué creen que pasó? Cayó. Eso es lo que sucedió, hermanos. A Dios nada lo sorprende, nada lo toma por sorpresa. No cae en pecado Adán y Dios dice, ay, se me escapó, yo no sabía que iba a pasar eso, hermanos. Él es Dios. Amén. Y por lo tanto, hermanos, cuando nosotros vemos la naturaleza de Dios desde esa perspectiva de la soberanía, sabemos que Dios está en control de todas las cosas. Nada se salió del orden, todo sigue un curso. Sin embargo, esa posición en donde encontramos al hombre caído, antes de que Dios dijera en Génesis 1:1, en el versículo 2 de Génesis 1, sea la luz, ¿saben lo que nos revela el Señor a través de su siervo, el apóstol Pedro? Que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Cómo? Sí. Cristo fue ofrecido en rescate por los suyos desde antes que esta creación existiera. No te es suficiente. Apocalipsis 17:12 también nos dice que el nombre de los salvos está escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Oh, espera, entonces ¿no se arrepiente alguien hoy y escriben su nombre en el libro de la vida? No. Quien procede al arrepentimiento es porque cumple lo que dice Lucas en el libro de los Hechos. Y Dios añadía a la iglesia cada día los que habrían de ser salvos. Y Dios salvaba a los que estaban ordenados para vida eterna. Eso significa que entonces Dios no me salvó por mi bonita sonrisa o porque estoy... No, Dios te salvó por elección. Hay una cadena de 5 eslabones que encontramos en Romanos capítulo 8. Todo esto es tarea para que lo investiguen. Pero en Romanos capítulo 8 hay una cadena de 5 eslabones. Y dice, a los que antes conoció, a estos llamó. Y a los que llamó, bueno, primero inicia, los predestinó. Y a los que predestinó, a estos llamó, porque los conoció. Conoció, predestinó, llamó. Y a los que llamó, también los santificó. Y a los que santificó, también los glorificó. Habla del proceso cronológico de la salvación de un alma. Si Dios es todopoderoso y soberano, implica que Él tiene la autoridad y establece el cómo de las cosas. Por lo tanto, el Evangelio no es el Evangelio tuyo y mío, es el Evangelio de Jesucristo. Y el mensaje de Jesucristo implica y habla acerca de lo que Jesucristo quiere revelar al corazón humano. Lo primero que nos dice es, has pecado contra mí, arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús no inició su ministerio diciendo, hey, los invito a todos a una carne asada este domingo a mi casa, tengo algo que decirles, quiero establecer una conversación y una amistad con ustedes. No, Él fue directo al punto. Ahora, normalmente pensamos que el decir arrepiéntete en las Escrituras es una especie de, eres como un asesino delante de Dios, arrepiéntete ahora. No es el punto, sino que el Señor lo que está diciendo es lo que implica la palabra arrepentimiento, y lo explicábamos en la sesión anterior. Metanoia, que es una palabra griega que implica un cambio de mente, un cambio de parecer. No es casualidad que en Romanos capítulo 12, versículo 2 nos diga, no os conforméis a este siglo, es decir, no te hagas al molde de este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación del entendimiento. El Evangelio no solo transforma en términos de
posicionar al ser humano caído y destituido de la gloria de Dios ahora en un ser justificado y santo y declarado como hijo, sino que también renueva el entendimiento de las personas. Afecta todo tu ser. Tus pensamientos cambian, tus deseos cambian. Antes amabas el pecado, buscabas las cosas del pecado, las cosas de este mundo, porque el mundo, no quiero que lo veamos como las personas. El mundo es el sistema moral corrupto de pecado que nos rodea. La Biblia deja algo muy claro: no améis al mundo ni las cosas del mundo, porque el amor del Padre no está ahí. Y podrías pensar por el otro lado: oye, pero Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo. Hay que comprender y entender que Juan 3:16 está hablando acerca del objeto de la salvación que se encontraba en ese mundo. ¿Qué es lo que vino a salvar Cristo? Lo que se había perdido. ¿Quiénes se habían perdido? ¿Alguna vez has dicho: es que comencé a buscar a Dios o de Dios? Pues ese no es el término correcto, porque Dios nunca ha estado perdido. Realmente Él nos buscó a nosotros. Y Jesús es muy claro: ninguno puede venir a mí si no les es dado por el Padre. A sus mismos discípulos les dijo, a los apóstoles: vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros. De la misma manera, el apóstol Juan en su primera carta dice: y nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. ¿Quién dio el primer paso? Dios, hermanos. Porque el hombre en su naturaleza caída y corrompida no puede dar el primer paso porque no quiere. ¿Y saben por qué? Porque por naturaleza somos enemigos en nuestra mente con Dios. Pero espera, ¿eso es real? Claro. Porque por naturaleza nacemos en enemistad con Dios. Dice la Escritura, el apóstol Pablo, y lo puedes buscar en tu concordancia bíblica: por naturaleza somos hijos de ira. ¿Y sabes qué hacemos además en nuestro pecado? Atesoramos ira. ¿Para cuándo? Para el día de la ira y la manifestación del juicio de Dios. ¡Wow! Yo pensé que había nacido en una cristiana, que yo era cristiano y que yo merecía el cielo. No. ¿Sabes lo que es un pequeño que nace en tu hogar, tan precioso y güerito como los veo aquí? Es un pequeño enemigo de Dios, que necesita también arrepentirse y creer en el Evangelio y confesar a Jesucristo como Señor. Pero eso es real. Eso suena muy legalista, eso suena muy condenatorio, hermano. Es que el punto es que nosotros pensamos: si yo predico el Evangelio de esta manera, hermano, realmente sería una cuestión de traer condenación a las personas, porque las personas quieren oír que Dios los ama. Bueno, yo sé que quieren oír eso, pero las personas necesitan saber que han pecado contra Dios. Pero por el otro lado, el punto no es que prediques el Evangelio para condenar a la gente, porque quiero decirles algo: todo ser humano nace bajo condenación. Hágamelo bíblico, hermano. Claro, Juan 3:19 y 20. Y la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero ¿saben cómo inicia el verso en el 19? Y esta es la condenación. Entonces la condenación no es que un predicador te predique duro, no es que un predicador te diga: eres pecador, necesitas arrepentirte. No, la condenación es que nuestro corazón ama más las tinieblas que la luz. Y no tienes que andar metido en pecados graves, severos, en tema en el mundo, pensando en: bueno, pero yo no asesino a nadie, yo no soy un violador. Pero ¿qué tal el juicio, la crítica, la murmuración, la mentira, el chisme? El simple hecho de guardar rencor, el odio contra una persona. Cristo dice: eres un homicida delante de Dios. Y son aspectos que nosotros llegamos a pensar que no son graves. Pero el apóstol Santiago nos dice que el que quebranta un mandamiento se hace transgresor de toda la ley. Ahora, no es igual de grave, y esto queda claro, el matar a alguien que el mentirle a alguien. Ok, sí, no es igual de grave. Pero lo que quiere decirnos Santiago, y por supuesto desde la ley, es que ambos pecados tienen el suficiente poder para condenar. Ok, no mataste, pero mentiste. Punto. Y ese pecado de mentira, aunque digas que guardaste los otros 9, te hace pecador ante Dios y mereces el juicio del Señor. Ahora, ¿por qué nos enseña esto la Escritura?
para entender que no es por obras, para que nadie se gloríe. Si alguien se ha de gloriar, ¿qué dice Pablo? Que se gloríe en la cruz de Cristo, pero no en sus propias obras. Señor, yo no vengo a presentarme delante de ti pensando que soy justo, porque no lo soy. En el momento que pienso eso, estoy pecando. Entonces necesito la gracia del Señor. Así que Cristo murió por nuestros pecados. Es la esencia que nos da aquí Pablo en la revelación del Evangelio de 1 Corintios 15:3. Cristo murió por nuestros pecados. Es la primer verdad, que implica entonces que somos pecadores y Él no. Y que el medio que Él ofreció es suficiente para rescatarnos. ¿Cómo identificó Juan el Bautista cuando vio a Cristo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué le dijo el ángel Gabriel a María? Hablando de su nombre es Jesús, porque Él salvará a los hombres de su pecado. ¿Qué nos habla Isaías? Y Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces son profecías, unas cuantas de tantas, que nos hablan del ministerio de Cristo. Un ministerio salvador, un ministerio reconciliador, donde Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Asimismo, dice el versículo 4, segunda parte de los elementos del sacrificio de Cristo, y que fue sepultado. Sepultado. ¿Qué implica el que haya sido sepultado, mis amados hermanos? Que su muerte fue real, que Él realmente murió. No es algo ilusorio, no es una ilusión. Hubo una doctrina en el primer siglo que se llamó ascetismo. Es una doctrina hereje, porque esa doctrina decía que Cristo no vino en cuerpo, sino solamente en espíritu. Porque creen que existe Primera de Juan, que dice, el que niegue que Jesús vino en carne, ese es el anticristo. Porque era la doctrina que estaba infiltrándose. Después vino la doctrina del gnosticismo, después vino el arrianismo, y después vino lo que hoy conocemos como testigos de Jehová. ¿Saben lo que enseñan ellos? Que Jesucristo no es Dios. Que Jesucristo es el primer ser creado por Jehová, y que Jehová a través de Jesús entonces ya creó todas las cosas. ¿Eso es blasfemo? Por supuesto. Porque un ser creado no pudiese haber muerto por nosotros. Solo Dios mismo podía satisfacer sus propias demandas. Sin embargo, como dice el autor de los Hebreos, mas me preparaste cuerpo. Cristo tuvo que hacerse hombre. Filipenses capítulo 2, que nos habla de la humillación y la exaltación de Cristo, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Dejó de ser Dios? No, dejó esa gloria, esa adoración al volverse hombre, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es la manifestación más grande de amor y misericordia que Dios puede mostrar por seres rebeldes y caídos como tú y yo. Haciéndose hombre. Eso es una humillación para el Dios creador de los cielos y la tierra. Y no solo se hizo hombre, sino que fue obediente hasta la muerte. Y aclara, muerte de cruz. ¿Por qué la cruz era más grave? Bueno, sí entendemos que era algo grave y doloroso, pero debemos considerar que la cruz fue hecha de madera. Y la ley establece, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, mis amados hermanos, se cumple lo que enseña 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos amados, Cristo se hizo maldición por nosotros. Al portar tu pecado, mi pecado, siendo Él completamente inocente, Él cumple las profecías y Él muere. El alma humana, el cuerpo humano, que fueron formados en el vientre de María, mueren a la edad de 33 años. Por supuesto, Cristo, como segunda persona de la Trinidad, como Dios, no puede morir. Dios no puede morir. Pero el cuerpo humano muere, sufre el castigo.
Ahora, yo quiero que reconozcamos una cosa, porque cuando dice Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, nosotros a veces lo leemos, nuestros ojos siguen la lectura y seguimos leyendo y solo pensando, ok, Jesús hizo eso por mí. Pero quiero que consideres por un momento lo que eso significa. Significa que tuvo que haber un pago por el rescate de tu alma. Y eso no es un juego. Jesús, al subir a la cruz, no estaba jugando. Él lo hizo con un propósito. Él lo hizo. Y una cosa más. Dice Isaías 53, hablando del siervo sufriente de Jehová. Mas Jehová quiso quebrantarlo, cumpliendo así el cumplimiento del pacto que la Trinidad misma había hecho antes de la creación. El Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Antes de que todo esto cayera, antes de que todo esto existiera, antes de la rebelión del hombre, antes del diluvio, antes de todos los acontecimientos de la historia del ser humano, Cristo ya había sido ofrecido por nosotros. ¿Cómo Dios no iba a tener control de todas las cosas? Pero mira cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Considéralo. Lo que tuvo que suceder para que puedas ser reconciliado con Dios. ¿Por qué? Porque nuestra primera cabeza federativa o federal, que es Adán, representando a toda la humanidad, falló, pecó, cayó. Pero la segunda cabeza, el postrer Adán, Cristo, que representa a los salvos, Él venció en todo. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jamás se halló engaño en su boca. Él nunca pecó. Él no llevaba sus pecados, Él no fue condenado por sus pecados, Él llevaba nuestros pecados, nuestra maldad, nuestra iniquidad en su propio cuerpo. Y escucha lo que viene aún. Y la ira de Dios cayó sobre Él. Todo ser humano tiene que enfrentar la ira de Dios, ya sea que tú la recibas o Cristo en tu lugar. Pero nadie puede escapar de eso. Eso es lo que hizo Jesús por ti. Eso es lo que implica el Evangelio. No importa dónde naciste, no importa tu trasfondo, tu cultura, lo importante es lo que Dios hizo por ti. Porque el Evangelio es un fin, no un medio. El Evangelio, dice Romanos 1:16, es el poder de Dios, el dunamis de Dios para salvar. Implica que es un poder sumamente poderoso, y claro que lo es, hermanos, porque el Evangelio transforma vidas por completo. Cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, no estás leyendo un periódico, no estás leyendo cualquier historia, estás leyendo la palabra viva de Dios que enseña Hebreos 4:10 al 12, que es capaz de penetrar hasta lo más profundo del alma del hombre y discernir incluso las intenciones y los pensamientos del corazón. ¿Y sabes qué es lo que va a juzgar Cristo? Nuestras motivaciones. ¡Wow! Cristo se manifiesta en Apocalipsis capítulo 1 con ojos como llama de fuego. No solamente habla de la capacidad de ver a lo más profundo del alma y el corazón del ser humano, sino habla de esa capacidad de juicio. Porque todo juicio ha dado el Padre al Hijo. Y dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario, escuche lo que dice Pablo, que todos comparezcamos al tribunal de Cristo para ser juzgados conforme a lo que hayamos hecho en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos. Además dice, es necesario. ¿Quién lo dijo? Pablo. ¿Inspirado por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Serás librado del juicio? No. Tenemos que pasar ahí. Ahora, la iglesia no va a ese juicio para ver si va o no al infierno o al cielo. Porque gracias a Dios contamos con la doctrina de la justificación que desde ahora nos deja saber que somos hijos de Dios. Sin embargo, vamos a ser probados por el Señor. Y nuestras obras van a ser probadas. ¿Somos salvos por obras? No, pero somos salvos y por eso hacemos obras. Pero quiero que sepamos una cosa. Todas nuestras obras van a ser probadas. Y van a ser probadas según la intención con la cual lo hicimos.
¿Por qué predicaste? ¿Por qué evangelizaste? ¿Por qué ayunaste? ¿Por qué hiciste todo lo que dijiste hacer para Cristo? Cristo va a examinar el corazón y va a ver, ¿lo hiciste realmente para mí o lo hiciste para que los demás te vieran? Entonces esas obras que serán quemadas y probadas con el fuego, Pablo dice que son consideradas con elementos que son fácilmente como combustible: madera, heno y hojarasca. Sin embargo, las pruebas que prevalecerán y que pasarán la prueba del fuego son comparadas con piedras preciosas, plata y oro. Pero todos vamos a comparecer. Ahora, hermanos, esto no es una cuestión de, oh, qué temor, qué terrible es saber que iré a ese juicio. Hermanos, es saber más bien que nada ni nadie podrá escapar del Cordero, sea para bien o sea para mal. Y nos sigue diciendo aquí en el versículo 4 de 1 Corintios 15, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, cumpliéndose así lo que dijo Jesús a los creyentes en sus días, que les dijo: ninguna señal será hecha a esta generación, sino la señal del profeta Jonás. Porque así como el profeta estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. ¿Okay? Entonces Cristo muere, es sepultado, pero algo hizo en esos 3 días. Es la escritura en Efesios que Él en el Espíritu fue a predicar el Evangelio a los espíritus. Pero el Evangelio para arrepentimiento, a los espíritus encarcelados, a los espíritus que desobedecieron en los tiempos de Noé. No, Él fue a proclamar victoria. Y Él llevó cautiva la cautividad. Todos aquellos que se encontraban en el seno de Abraham, que era lo que era la antesala del paraíso en el Antiguo Testamento, fueron llevados con Él a su presencia. Sin embargo, todos aquellos que están en el Hades, en griego, o Seol en hebreo, que es el lugar o región de los muertos, permanecen ahí hasta el día del juicio final ante el trono blanco. La iglesia comparece ante el tribunal de Cristo. Los seres humanos al final de la tribulación comparecen al juicio de las naciones, de Mateo 25. Pero todo aquel impío desde Caín comparecerá delante de Cristo en el juicio ante el trono blanco al final del milenio. Entonces, mis amados hermanos, el juicio es real y es inminente. Y como dice, por lo tanto, Hebreos 9:27, está establecido para el hombre morir solamente una vez y después de esto el juicio. Nosotros creemos en la resurrección, pero no en la reencarnación. La reencarnación es doctrina oriental hinduista y no tiene nada que ver con la doctrina de la resurrección bíblica, donde Cristo es las primicias, que hemos hablado de ella, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces todo esto es parte del mensaje del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio es integral. No solo es la primera venida de Cristo para morir por los pecadores, sino también lo que enseña Hebreos. Y Cristo volverá otra vez, no para morir por nuestros pecados, sino para volver por los que le esperan, la iglesia. Gloria al Señor. Yo me gozo en ello. Así que, hermanos, Él fue sepultado. Y luego dice el texto en el versículo 4, y que resucitó al tercer día. Ya hemos hablado un poco de esto conforme a la señal. Pero a veces pensamos, ¿verdad? Jesús murió un viernes y resucitó el domingo. Bueno, eso es lo que nos enseña la tradición católica romana. Pero la realidad en la fiesta de Pascua, que se iba a ofrecer en aquellos días, y por cual es una fiesta solemne, en aquellos días, o en aquella fiesta específica, tenía que haber 2 días de purificación, y no solamente uno. Así que, mis amados, realmente Cristo muere un miércoles por la tarde, hablando de nuestros días, conforme conocemos el calendario. Si Jesús muere el viernes y resucita en la madrugada del domingo, no son 72 horas, mis hermanos. Esos no son 3 días. El día hebreo finaliza a las 6 de la tarde. Jesús estuvo en la cruz de la hora sexta a la hora novena, de las 12 del día a las 3 de la tarde. Él es sepultado ya en el jueves, en la tarde. Es decir, después de las 6 de la tarde del miércoles ya es jueves para los hebreos. Jesús es sepultado en ese momento.
y Él resucita después del día de reposo. Hubo 2 días de reposo en esa ocasión por ser Pascua, el obligatorio por la ley y el preparado para la purificación de todos los sacrificios. Así que Jesús resucita por ahí de la madrugada entre sábado y domingo para cumplirse así los 3 días. Y podríamos decir, pero ¿no podrían ser 3 días simbólicos? No, porque Él fue muy claro. La señal del profeta Jonás será dado a esta generación. Así como estuvo el profeta 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón, en el centro del corazón de la tierra. Entonces, hermanos, la doctrina de la resurrección de entre los muertos es lo que garantiza y sella la victoria de Cristo, consumando el plan del Evangelio. El Evangelio que tú y yo predicamos es un evangelio de reconciliación del hombre con Dios por medio de Jesucristo. Es lo que Dios ofreció por nosotros. Estoy cerrando el mensaje, ¿ok? Es lo que Dios ofreció por nuestras vidas. Es el mensaje de paz de parte de Dios. Claro, porque son mensajes de buenas nuevas. Claro que es un mensaje de esperanza. Claro que es un mensaje de salvación. Pero tenemos que recordar también que es un mensaje que nos recuerda el sacrificio que Jesucristo tuvo que ofrecer por nosotros. Así que el Evangelio no es solamente un mensaje romántico, es un mensaje bonito, no solo es un mensaje agradable, de hecho es el mensaje que ningún ser humano quiere escuchar. Porque cada ser humano, como dice Proverbios, cada hombre proclama su propia virtud. Todos decimos ser buenos. Yo soy bueno, no mato, no robo, no violo, no le hago daño a nadie, yo soy bueno. ¿Ok? Eres bueno. Bueno, pues las Escrituras nos dicen que no hay ninguno bueno. Entonces, o te creo a ti o le creo a la Biblia. No, pues a la Biblia. Bueno, entonces no eres perfecto, no eres completamente bueno. Porque incluso si tú buscas en el diccionario la definición de bueno, dice moralmente perfecto. Y pues ninguno cumplimos esa función. Entonces, hermanos, el mensaje de Cristo es muy sencillo. Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado. Él murió realmente por nosotros. Pero Él resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. La autoridad para todo cristiano no es... El pastor dijo, escuché por ahí, alguien me comentó, no, es escrito está. Si no está en la Biblia, Dios no lo dijo. Si está en la Biblia, obedece lo que lees y es lo que está bien. Y por lo tanto, hermanos, quiero recordarles que este es el mensaje que se nos ha encargado a nosotros. El mensaje del Evangelio. Es el mensaje de las buenas nuevas, claro, cuando procedes al arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Mientras tú no reconoces tu pecado delante de Dios, continúas bajo condenación. No porque yo lo diga, es porque Cristo lo dice. Y si una persona no se arrepiente y no cree en Jesucristo para salvación, esa persona no ha pasado de muerte a vida. Y uno de los más graves peligros es predicar un evangelio o diluido o un evangelio no completo. Porque si yo solo hablo de los beneficios de creer en Cristo, si yo solo hablo de Dios te ama, entonces todos van a querer a ese Jesús. Pero cuando tú expones el mensaje completo al decir, ese Dios de amor, ese Dios de misericordia, si no te arrepientes te ve con ira. Ay, esa parte no nos gusta. Entonces el mensaje tiene que ser completo para que la iglesia pueda entonces ser fiel al mensaje que Cristo nos dio. Una vez más reitero, Jesús no inició su ministerio. Juan el Bautista no inició su ministerio. Los apóstoles no iniciaron su ministerio hablando del amor de Dios, sino hablando del juicio, del pecado y su condenación. Y cierro con esto, mis amados hermanos, porque hay un sermón en Hechos capítulo 2, que es el sermón inaugural de la iglesia. El primer sermón predicado por la iglesia, lo predicó Pedro. Él tuvo el privilegio de hacerlo. Y una vez que expuso el evangelio, ¿qué les dijo a los judíos? Mataron al Mesías, mataron al único que podía salvarles. ¿Y qué trajo el Espíritu Santo? Convicción de pecado, de justicia y de juicio.
Y en ese momento, cuando se encontraron en esa situación, dijeron, compungidos de corazón, esto está en Hechos 2, 37 y 38, por si lo quieren buscar, compungidos de corazón, es decir, contristados, con un dolor profundo en su corazón por haber pecado contra Dios y haber dado muerte al Mesías. Ellos compungidos dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Quiero que notemos la desesperación en esa expresión. Cuando tú has pecado contra Dios, no puedes decir, sí, he sido rebelde, he sido malo. Hermanos, debe haber un dolor, un contristar delante de aquel que es digno de nuestro arrepentimiento, nuestra obediencia y nuestra fe. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Y nosotros vemos claramente el mensaje bíblico del Evangelio en la respuesta del apóstol Pedro. Hermanos, es el sermón inaugural, es lo que se va a registrar en las Escrituras. Por ende, debemos interpretar, creer y afirmar que la manera en la que predicó el apóstol Pedro el Evangelio es la manera bíblica y correcta. ¿Qué les dijo? Pasen al frente y repitan esta oración después de mí. No. ¿Qué les dijo? Jesús los ama a todos. No. Arrepentíos y convertíos. Y vendrá entonces el don del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, el Evangelio es un mensaje de parte de Dios para poder ser reconciliados con Él. Y el Evangelio no debe de ser interpretado, proclamado, creído y predicado según nosotros, sino según Cristo. Y eso es lo que traerá realmente conversiones verdaderas y no falsas conversiones al Señor. Oremos. Padre, queremos darte gloria en esta noche, porque tu Evangelio, tu palabra es poder tuyo para salvación. No es el poder del predicador, no es el poder ni siquiera de la iglesia, sino tu poder que le ha sido dado a la iglesia para proclamar tus virtudes. Señor, oramos hoy y rogamos que cada uno de nosotros podamos tener en claro el mensaje del Evangelio de Jesucristo, que no se trata solamente de lo que hemos pensado hasta ahora, sino el mensaje más profundo que nos lleva a estar conscientes de nuestro pecado, pero también de la gracia que has revelado por medio de tu Hijo para reconciliarnos contigo. Señor, aun si alguien no ha sido reconciliado contigo en este lugar, oramos porque tú le guíes al arrepentimiento y fe en tu Hijo. Y de la misma manera, Señor, si nos concedes el privilegio de hablar estas palabras con alguien, llévanos a ser fieles a tu mensaje, a que no busquemos cambiarlo o modificarlo para agradar a ellos, sino que seamos fieles a ti para agradarte solo a ti, Señor. A ti damos gloria y honra y agradecidos por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Gloria al Señor.